Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente al Diplomado Técnico de VIH. El día de hoy estaremos finalizando nuestro módulo número 6, terapia antirretroviral. Em, para empezar el día de hoy tendremos la clase a cargo de la licenciada Emily Marroquín. Ella nos acompañó previamente en la clase previa, en la primera parte del módulo. La licenciada Emily Marroquín, como sabemos, química farmacéutica, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente pues, se encuentra laborando en la unidad de atención integral del Hospital Roosevelt. Ella tendrá a cargo el día de hoy la clase de inhibidores de integrasa. Le damos la más cordial bienvenida, licenciada, y le dejo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Solo vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Me comentan si ya la pueden ver. Sí, licenciada, ya la miramos. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre los inhibidores de la integrasa. Estos fármacos, estos fármacos forman parte ahora de nuestra primera línea también de tratamiento de antirretrovirales, pero antes de iniciar a conocer un poco más de la familia, solo quiero que recordemos cuál es la función de la integrasa sin que tengamos alguna intervención farmacológica. En el ciclo de replicación, esta enzima, la integrasa, es la que permite la entrada del ADN proviral que ya fue transformado de ARN a ADN por la transcriptasa reversa que vimos en la clase anterior. Ahora ya tenemos nuestra cadena de ADN viral y ahora la integrasa viene y permite que pase al núcleo del linfocito y luego permite que se inserte al ADN del huésped. Entonces quiero que veamos un poquito así de forma gráfica cuál es la función y cómo es que actuarían aquí los antirretrovirales, ¿verdad? Entonces, la integrasa primero viene y corta los extremos 5' y 3' y les confiere como una capacidad adhesiva. Luego viene la enzima, como ven, y toma el ADN viral y lo transporta, ahorita vamos a ver, lo transporta hacia el interior del núcleo del linfocito y ya procede a facilitar su inserción y luego su integración, la formación de ya los enlaces entre el ADN hospedero y el ADN viral, ya como que queda un solo ADN, ¿verdad? Y luego pues ya sigue el ciclo de replicación. Entonces, los antirretrovirales evitan esta formación de los enlaces entre el ADN hospedero y el ADN viral. ¿Cómo lo hacen? Pues los inhibidores de integrasa vienen y actúan, se unen al sitio catalítico de la enzima e interfieren con los cationes divalentes que son esenciales para la actividad de la integrasa. Los cationes pues son iones o son moléculas que tienen cargas, dos cargas positivas y pues eso idealmente sin el antirretroviral le da la capacidad de formar los enlaces divalentes entre el hospedero y el ADN viral, ¿verdad? Entonces una vez ya están los inhibidores de integrasa pues hay un proceso de quelación y ya no se pueden formar estos enlaces y entonces queda solito el ADN por un lado, el ADN viral por un lado y el ADN hospedero por el otro. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los fármacos que conforman esta familia de antirretrovirales? Estos están divididos por dos generaciones, que es por el tiempo en que salieron. El primero fue el Raltegravir, que salió a su comercialización en el 2007, y luego le siguió el Elbitregravir. El Elbitregravir y el Raltegravir todavía son utilizados en la terapia antirretroviral en la clínica ya en menor frecuencia. Y luego tenemos la segunda generación, que está el dolutegravir, el cabotegravir y el victegravir. La estrella de esta generación por el momento es el dolutegravir. El dolutegravir forma parte de la mayoría de
los esquemas de nuestros pacientes, tanto debutantes como ya expertos, la mayoría está coformulado lo encontramos con tenofovir disoproxil y lamivudina y también con, que es el TLD o la criptea, y también tenemos el Cositaf, que tiene tenofovir alafenamida, emtricitabina y dolutegravir. También tenemos el Victegravir que salió y luego el Cabotegravir, que la característica especial del Cabotegravir se utiliza también, viene coformulado con la rilpivirina, que si se recordarán de sus clases anteriores, la rilpivirina es, es parte de la familia de los no análogos y la característica es que a diferencia de los otros antirretrovirales que hemos visto, es un inyectable, no lo tenemos todavía en Guatemala, pero está siendo ampliamente utilizado en otros lugares, ¿verdad? En otros países. Ahora, la primera y la segunda generación, ambos comparten el mismo mecanismo de acción, pero sus diferencias están en su estructura. La estructura de la segunda generación les da la característica que tienen una alta barrera genética. Eso es algo beneficioso para el paciente y pues, para escoger sus terapias. Lo hace un poco más resistente a la aparición de las mutaciones. Y también la característica de esta familia es que disminuyen rápidamente la carga viral. Por esto es de que los inhibidores de integrasa están asociados a la aparición del síndrome de reconstitución inmune, donde el paciente baja su carga viral, aumentan sus CD4, usualmente en los pacientitos que están altamente inmunosupresos, y luego pueden aparecer síntomas, exacerbar síntomas de las enfermedades oportunistas o desenmascarar enfermedades oportunistas que todavía no se habían detectado, ¿verdad? Pero ya el manejo es médico, solo es importante recalcar que sí esta familia de antirretrovirales está asociada a la aparición de CIRIS. A diferencia de otras familias, también las inhibidoras de integrasa tienen interacciones con otros fármacos, interacciones importantes, como lo es los antiácidos, ya que los antiácidos poseen cationes divalentes. Como vimos en el mecanismo de acción, los cationes divalentes de esta enzima de la integrasa le da la capacidad pues de integrar el ADN viral con el ADN hospedero. Y si nosotros colocamos o administramos antiácidos, hay una situación de quelación y el integrasa pierde su eficacia, como que el paciente ese día no se hubiera tomado su antirretroviral. Y es en los antiácidos como Malox, sucralfato, Pepto-Bismol, Acitib, o sea, todos los que nosotros veamos que es una suspensión que se dice agítese antes de usar, usualmente tienen cationes divalentes, entonces no se debe coadministrar. De la misma forma, por el mismo efecto, tampoco se debe administrar con suplementos multivitamínicos que contengan minerales como el calcio, el magnesio y el hierro, porque también tienen cargas positivas e interfieren con la actividad del antirretroviral. Si el paciente requiere el uso de los antiácidos, como por ejemplo que el paciente esté bajo tratamiento para el Helicobacter pylori que utilizan Pepto-Bismol, o tenga deficiencia de hierro, por ejemplo, y si necesite utilizar estos fármacos, se debe dar un amplio plan educacional y decirle al paciente, ok, necesito que lo espacee de 4 a 6 horas. Lo mínimo 4, lo ideal son 6 horas para que ya no haya rastros del suplemento o del antiácido en el estómago al momento de que llegue el antirretroviral. No importa si es 6 horas antes o 6 horas después, pero necesitamos que esté ese espacio. Por eso, en farmacia, cuando se le da la atención farmacéutica al paciente, se le va a iniciar o se le está atendiendo, se le pregunta, mire, ¿inició alguna vitamina? ¿Está utilizando Pepto-Bismol o algún antiácido? Y hay que indagar, ¿verdad? Porque sí se ha detectado que puede causar fallos terapéuticos la coadministración de estos con los inhibidores de integrasa, con todos, de la primera o de la segunda generación. Otro fármaco que es importante que nosotros identifiquemos si el paciente está utilizando es con la terapia antituberculosa. Con la terapia
para tratarla, no la preventiva, ¿verdad? Sino la que contenga, que es la que tiene isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Porque la rifampicina es un inductor del metabolismo. Eso quiere decir que quema, por así decirlo, consume los integrasa. Y entonces el médico necesita duplicar la dosis para tener cantidades terapéuticas de fármaco en sangre y que sea efectivo. Esto es con el dolutegravir, el ractegravir y el victegravir. Con el elbitregravir, este sí está contraindicado, usualmente no se debe de utilizar porque sí baja mucho las concentraciones. Y también otro fármaco que es ampliamente utilizado, la mayoría, bueno, hay bastante incidencia de la diabetes en nuestra población, es la metformina. La metformina y solamente con el dolutegravir es que ocurre esta interacción, puede causar hipoglicemias. ¿Por qué? Porque tanto la metformina como el dolutegravir utilizan una enzima que es el transportador OCT2, donde el dolutegravir como que acapara la atención de este transportador e inhibe su efecto sobre la metformina, causando que la eliminación de la metformina no se dé de forma adecuada, lo que produce que nosotros tengamos o que el paciente tenga la cantidad de metformina más alta y durante más tiempo en el organismo, produciendo la hipoglicemia. No se manifiesta en el 100% de los pacientes, pero sí es un efecto que hay que considerar, que el paciente, si se hace sus glucómetros en casa, que lo esté viendo. Cuando el paciente llega y le toman sus signos, enfermería, por ejemplo, ¿verdad? Vigilar esto, si está utilizando dolutegravir y metformina. Nosotros, de hecho, el año pasado creo que fue que tuvimos una pacientita que fue ingresada, ella ya tenía dolu antes, luego le iniciaron la metformina y sí tuvo una hipoglicemia severa. Luego se soluciona esta interacción disminuyendo la dosis de metformina. Eso ya es algo que es a criterio médico y se debe analizar la dosis de metformina y mantener las dosis terapéuticas, pero sin que afecte la glicemia de forma negativa, ¿verdad? Ahora, ARBs, estos antirretrovirales de la inhibidores de la integrasa y alimentos. Se pueden administrar con o sin alimentos, sin embargo, esta familia tiene una estructura que es liposoluble. Con que sea liposoluble me refiero que le agradan los ambientes altos en grasas, ¿verdad? En contenidos de ácidos grasos y se facilita su absorción y su disponibilidad si se encuentra en estos ambientes. O sea que nosotros le podemos recomendar a nuestro paciente que ingiera sus antirretrovirales posterior a la ingesta de alimentos. El elbitregravir, que viene coformulado y que usualmente lo conocemos como Genvoya, sí se recomienda su administración posterior a los alimentos ricos en grasa. Sí se beneficia de manera eh, significativa si se administra posterior a la ingesta de alimentos ricos en grasa. Y ahora vamos con los efectos adversos. Esta familia de antirretrovirales también es bastante amigable con nuestros pacientes. Es por eso que se está prefiriendo su uso en las terapias de primera línea porque es eficaz, segura y de fácil administración, ¿verdad? Entonces, por eso es que se favorece la adherencia. Vemos que la mayoría de nuestros pacientes ahora solo consume una tableta que tiene tenofovir, lamivudina, dolutegravir o alguno de estos y el dolutegravir, pero algunos pacientes sí presentan síntomas de cefalea, mareo y dificultad para dormir durante las primeras tomas de sus antirretrovirales. O sea, durante de las primeras 2 a 3 semanas sí pueden presentar estos efectos adversos, sin embargo, son pasajeros y no deben ser muy severos, ¿verdad? Siempre hay que darle buen plan educacional al paciente al momento de iniciar sus antirretrovirales, advertir de la aparición de estos aspectos adversos. em, para que el paciente no se asuste y no suspenda de forma abrupta sus antirretrovirales, ¿verdad? Que sepa qué tiene que esperar y así beneficiar su adherencia. También hay que recordarle que si de verdad los síntomas persisten, pues, por ejemplo, con la dificultad para dormir, el manejo que se le da es cambiar de horario. Si el paciente se le dice que lo estaba tomando durante la noche, unos cuantos horas antes de dormir, pues que mejor lo tome durante el día, ¿verdad? Para que los efectos ya no sean tan severos.
La mayoría de los efectos adversos que vamos a ver a continuación de cada uno de los antirretrovirales es porque, como les mencionaba anteriormente, tienen una estructura liposoluble, lo que permite que pasen las barreras, la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Y presenta la mayoría de los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Y pues ahora vamos a ver los efectos adversos que representan más a estos inhibidores de integrasa. Tenemos el dolutegravir. El dolutegravir está asociado a un aumento de apetito. El paciente refiere como ansiedad por comer o que no se sacia, ¿verdad? Entonces, si hay que darle buen plan educacional, también siempre advertir al paciente que puede presentar un aumento del apetito que sí tiene que monitorearlo, ¿verdad? Y saberlo controlar, porque también eso lo puede asociar a la aparición de, por ejemplo, síndrome metabólico y alteraciones ahí nutricionales. Entonces sí se le debe de advertir a su paciente. También puede exacerbar o hacer aparecer ideas suicidas. También está asociado a los pacientes que previamente ya tenían pues alguna afectación psiquiátrica. Eso hay que tener también bastante en consideración al momento de que se le inicia al paciente y a su posterior manejo y monitoreo, ¿verdad? También puede tener sueños vívidos, no tanto como el efavirenz producía, pero sí puede aparecer, sí pueden estar asociados. Y si el paciente también tenía ataques de ansiedad, pueden ser exacerbados. También está asociado a la elevación de transaminasas, o sea, a la función hepática. Es algo que también se tiene que monitorear al momento de que el paciente pues esté con dolutegravir, ¿verdad? Y hay reportes de aumentos de creatinina. Estos aumentos son aumentos ligeros, transitorios y realmente no son tan relevantes si están reportados en las fichas técnicas del dolutegravir, por eso se los menciono, pero realmente el dolutegravir no afecta la función renal en la mayoría de casos, ni siquiera si el paciente tiene pues tasas de filtrado menores a lo que debería, no necesita un ajuste de dosis. Pero sí se reporta elevaciones transitorias de la creatinina. No son significativas, pero sí están reportadas en las fichas técnicas. También tenemos el Victegravir, que también se relaciona a insomnio. El dolutegravir, perdón, no se los agregué aquí, también causa insomnio. Por eso les digo que se tiene que hablar bastante con el paciente. El Victegravir también produce insomnio, elevación de las transaminasas y aumento del apetito. Realmente son efectos adversos similares, también su estructura es muy similar, por eso también se asocia a lo mismo. Luego tenemos el Victegravir con el Covicistat. Se los coloco juntos porque usualmente los van a encontrar coformulados, ¿verdad? El Covicistat no es un antirretroviral perteneciente a esta familia, ni tampoco es un antirretroviral, sino que pertenece se le identifica como un booster o un potenciador. Lo que hace es de que tengamos concentraciones adecuadas del medicamento al que se asocia y pues no es un antirretroviral, no es que actúe sobre algún ciclo del virus, ¿verdad? Eso es algo importante. Esta formulación está asociada con aumento de las ideas suicidas, por ejemplo, y con mareos. Y luego tenemos el raltegravir, que está relacionado a la aparición de ataxia cerebral. También, como les digo, todos los efectos adversos están al sistema nervioso central y con la elevación de las transaminasas. Con la ataxia cerebral me refiero yo que a los pacientes de repente tienen una dificultad para coordinar sus movimientos musculares, o sea, tal vez tienen movimientos musculares involuntarios, ¿verdad? Em, Igual, si los efectos adversos persisten mucho, al momento de retirar el medicamento es algo que se debe mencionar, al momento de retirar el medicamento, pues desaparece, porque pues está asociado a estas estructuras, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. No sé si hay alguien de la audiencia que tenga alguna duda con los inhibidores de integrasa. La pueden hacer a través también del chat. Licenciada, solo aquí tal vez recalcar, ¿verdad? Que estos medicamentos que no son tan nuevos en realidad ya forman parte de nuestra primera línea prácticamente de tratamiento, ¿verdad? Ujú.
Sí, realmente en la clínica la mayoría de nuestros pacientes tienen dolutegravir, ya sea con tenofovir alafenamida o con tenofovir disoproxil. Y a nivel mundial también el dolu forma parte de la primera línea. Licenciada, aquí tienen una duda. Preguntan el trubada, ¿verdad? ¿Qué función tiene o cómo se complementa con el tratamiento? Preguntan, ¿verdad? Porque Ah, como a bueno. veces se combina con uno de estos, ¿verdad? Ok. Truvada tiene tenofovir, disoproxil y emtricitabina. Los esquemas actuales se forman de dos inhibidores de la transcriptasa reversa y un fármaco que pertenezca a otra línea. Entonces, realmente todos nuestros fármacos están dirigidos a dos diferentes enzimas o a dos diferentes pasos del ciclo de replicación viral. Y entonces, como el tenofovir o el Truvada es compatible con el dolutegravir, por ejemplo, entonces se pueden conformular juntos o ya se puede utilizar de la tableta junta, ¿verdad? Que trae los tres, que sería el cosita. Sí, algo importante, ¿verdad? Que tenemos que recordarnos que actualmente no existe monoterapia para VIH, ¿verdad? Entonces, actualmente estamos hablando de que el VIH para controlar la enfermedad usamos tratamientos en biterapia o terapia triple, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una combinación de tres medicamentos o de dos. Aquí en Guatemala, por lo general, y en Centroamérica y a nivel de Latinoamérica van a haber combinación de tres diferentes tipos de medicamentos. Si hablamos de España, pues ya muchos ya pacientes ya están con terapia nada más con doble, ¿verdad? Con dos medicamentos diferentes. Pero como decía la licenciada Emily, lo importante es saber que el tratamiento funciona a niveles diferentes. Entonces, son dos medicamentos que funcionan inhibiendo dos diferentes cosas, como decía la licenciada, ¿verdad? O sea, tenemos que actuar sobre dos niveles diferentes en la replicación del virus para que tenga mejor efectividad el tratamiento contra el VIH. Y licenciada, aquí tienen otra pregunta. Dice, ¿en algún momento harán otro cambio de antirretrovirales? Me imagino que hablan de los esquemas. Esto es conforme el tiempo, ¿verdad? Sí, eso depende mucho de la disponibilidad de los fármacos que tengamos, del acceso a como sistema público, por ejemplo, que podamos tener bueno, primero, antes de que iniciemos un cambio de antirretrovirales, el fármaco tiene que tener un registro sanitario en nuestro país. Primero, tenemos que tener un distribuidor, tenemos que tener, yo siento que ya esto ya es algo más como logístico, pero sí están saliendo nuevas familias de antirretrovirales, no sé si por ahí va la pregunta, que van a tardar en llegar aquí en Guatemala, pero en un futuro probablemente que ya se está apuntando a terapias inyectables, por ejemplo, ¿verdad? No sé si a eso se refería. Sí, me imagino que algo así era, pues era muy general la pregunta, pero sí, acuérdense que los esquemas antirretrovirales han ido cambiando conforme el tiempo. Desde que apareció la pandemia, hablábamos anteriormente solo de sidobudina, por ejemplo, monoterapia usábamos con los pacientes, pero a medida que se han hecho estudios conforme los años y las décadas y ahora que conocemos más del VIH, su comportamiento, entonces ya sabemos cómo actúan los medicamentos y cuáles son las mejores terapéuticas para esta enfermedad. Entonces, conforme vayamos teniendo más medicamentos, probablemente las terapéuticas van a ir cambiando, van a tener mejor efectividad, menos efectos adversos y entonces esto pues va a ir cambiando en todos los países. Antes no ni nos imaginábamos que iba a poder haber una terapia inyectable que se inyectaba una vez cada 4 semanas. Ahora ya está en el mundo, ¿verdad? Entonces es algo que tiene continuo cambio como todas las terapias en enfermedades infecciosas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, de esta familia, el inyectable que menciona la doctora, que yo les mencionaba, es el cabotegravir, que el cabotegravir viene coformulado con la rilpivirina y este se inyecta una vez cada 2 meses. El paciente, por ejemplo, puede recibir su dosis de carga, que puede ser tanto PO como IV, y luego ya se queda con su tratamiento cada 2 meses, ¿verdad? Y eso es un beneficio. No todos los pacientes, según el manejo en otras áreas, ¿verdad? En otros países, no todos los pacientes están adecuados para usarlo, tienen que cumplir ciertas características, pero
es algo que ya está sucediendo. Por ejemplo, también acaba de salir el lenacapavir, pero esa ya es otra familia de antirretrovirales completos, los inhibidores de cápside, ¿verdad? Que eso ya se aprobó también por la FDA y también es inyectable, pero ahorita solo se está utilizando no como para tratamiento, sino como prevención en España, por ejemplo. Pero se están estudiando para ver cómo funcionan para tratar, ¿verdad? Ok, licenciada, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo creo que, yo creo que no, licenciada. Le agradecemos mucho nuevamente por su intervención. Muy encantados de escucharla y que tenga feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche. Bueno, para continuar con nuestro módulo, ya en nuestra última clase del módulo 6, el día de hoy pues tendremos la clase de inhibidores de proteasa, que es la última familia de antirretrovirales que veremos por el día de hoy. Estará a cargo del licenciado Ricardo Peralta. El licenciado Ricardo Peralta es químico farmacéutico graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Anteriormente trabajó en la unidad de oncología pediátrica desde el 2008 al 2011 en la unidad de farmacoterapia y actualmente pues labora en la unidad de atención integral del VIH con nosotros y enfermedades crónicas. Ha estado en en las diferentes áreas de la unidad con paciente pediátrico, también paciente hospitalizado VIH y actualmente en consulta externa también. Le damos la bienvenida, licenciado. Nos puede ya compartir su pantalla y el micrófono es suyo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, licenciado, se escucha. Ok, entonces voy a compartir pantalla. No sé si se ve la presentación. Eh, Bueno, entonces el día de hoy pues les voy a platicar, como mencionó la autora, sobre los inhibidores de la integrasa, ¿verdad? Este es una familia que pues ya ha quedado más en desuso, ¿verdad? Con el advenimiento de los inhibidores de la integrasa, que son los que más se utilizan como terapia de primera línea, pero siempre tienen una función importante para ciertos casos especiales, ¿verdad? Como por ejemplo la multidrogoresistencia de un virus resistente, ¿verdad? De un paciente que es mal adherente y que pues pueda tener mutaciones a los inhibidores de la integrasa incluso. Entonces se podría añadir un inhibidor de proteasa al esquema actual, al esquema que tiene el paciente previamente, o se puede utilizar como un esquema nuevo, ¿verdad? Siempre buscando qué mutaciones de resistencia tiene el paciente por medio de los genotipos. ¿Verdad? Esos son, antes de iniciar con los medicamentos en sí, sí me gustaría explicar un poco de cómo es que funciona el proceso de inhibición enzimática, porque estos medicamentos, los inhibidores de la proteasa, se utilizan siempre con boosters, ¿verdad? O con inhibidores enzimáticos como el ritonavir y el cobicistat. Entonces, es importante comprender cómo es el funcionamiento de estos, ¿verdad? De estos tratamientos coadyuvantes. Pues un inhibidor enzimático pues es una molécula que se une a una enzima y bloquea su actividad. Regularmente lo que pasa es que esta molécula se une al sitio activo, digamos, el sitio donde se realiza la catálisis de la reacción, que es en específicamente en nuestro caso del citocromo P450, que se encarga de las reacciones de oxidación y hidroxilación de los xenobióticos y los fármacos, en este caso sería el darunavir, o el opinavir o el atazanavir, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que impide que la enzima tenga acceso a este medicamento, ¿verdad? Bloqueándolo de una manera irreversible, prácticamente. Entonces, para que vuelva a funcionar el citocromo, tienen que volverse a crear nuevos enzimas, ¿verdad?
Este es un proceso eh, que lo que hace es que nos ayuda a mantener concentraciones plasmáticas estables del fármaco durante el tiempo, ¿verdad? Para que las concentraciones inhibitorias mínimas se mantengan y así podamos controlar el virus y evitar mutaciones de resistencia o fallos virológicos, ¿verdad? Entonces se bloquea la hidroxilación o la oxidación, lo que no permite la degradación de los fármacos, ya después pasan a segunda fase y después se pueden eliminar por la orina o excreción por el hígado o el intestino, ¿verdad? Entonces, ese es un inhibidor enzimático. Y aquí hay un ejemplo un poco más gráfico de lo que estaba platicando anteriormente. Está el enzima, ¿verdad? Este es el sitio activo, este es el sustrato, que sería el darunavir, por ejemplo, y pues se une con el citocromo y se degrada en dos productos más hidrosolubles para su posterior eliminación. Ahora, qué pasa con el cobicistat o con el ritonavir? Pues se une directamente al sitio activo de la enzima y bloquea la degradación de los compuestos, ¿no? Entonces no se forma el, el complejo sustrato, sino que se bloquea ese paso. Este sería un tipo de antagonismo eh, competitivo, ¿verdad? Ahora sí, ahora hablemos de los inhibidores de la proteasa, ¿verdad? Estos medicamentos, pues como les mencioné antes, van cayendo en menos uso, pero todavía hay guías incluso que tienen a darunavir como una opción alternativa al dolutegravir en esquemas de primera línea. Eh, para entender cómo funcionan estos medicamentos, pues se me hizo más fácil, va a explicarlo por medio de un video en el que se muestra en qué consiste el enzima proteasa y cómo es que los medicamentos pues, bloquean su acción. Vamos a ver acá. Sí. Bueno, entonces este es el virus del VIH, ¿verdad? Es un virus inmaduro, tiene sus cadenas proteicas todas juntas, ¿verdad? Los polipéptidos y el enzima proteasa lo que se encarga es de escindir o cortar específicamente donde es necesario para que se puedan formar proteínas a base de esos polipéptidos que sean funcionales para el virus, ya sea estructuralmente o enzimático, son las mismas, la proteasa, la transcriptasa reversa o la integrasa, se forman a partir de la proteasa, ¿va? ¿Qué pasa con un inhibidor de la proteasa? Pues lo que hace es que bloquea la decisión de las proteínas, ¿verdad? Y ahí no permite el corte, ¿no? El corte de los polipéptidos y pues no se pueden formar las proteínas estructurales o las enzimas necesarias para la replicación. Entonces el virus no es infeccioso, no es infectivo y no se puede como reproducir y seguir con la infección. Ahora sí vamos a hablar de los dos inhibidores enzimáticos que tenemos a nuestra disposición con los inhibidores de la proteasa, ¿va? El primero es el ritonavir, que es el de los primeros que salió, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo uno de los inhibidores enzimáticos más potentes en uso clínico actualmente. Y se trata de un ligando tipo 2 que encaja perfectamente en el sitio activo del citocromo P450, específicamente la isoenzima CYP3A4, ¿verdad? Que es, más adelante vamos a ver de qué se trata esta enzima y que se une irreversiblemente al hierro hemo de esta proteína por medio del nitrógeno tiazólico, que es este, y pues impide irreversiblemente, como como mencioné anteriormente, la catálisis o la oxidorreducción de los proteasas, ¿verdad? Entonces eso hace que mantengan concentraciones estables. También otro medio por el cual evita la degradación de los inhibidores de la proteasa es por medio de la inhibición de los canales de flujo a través de la glicoproteína P. Y pues también se ha utilizado en VIH el ritonavir con los proteasa, como mencioné, y también en medicamentos para el COVID se utilizó con el Paxlovid y el Nirmatrelvir. Ahora, el cobicistat, este es el otro medicamento inhibidor que tenemos, ¿verdad? De inhibición enzimática.
Este no, es importante mencionar que este no tiene ningún efecto antirretroviral, a diferencia del ritonavir, que este sí, a dosis muy altas, pues sí puede funcionar como un antirretroviral, pero el covicistat no, este sí es específicamente una molécula formulada para la inhibición, ¿verdad? Del enzima del citocromo. También el CYP3A4, que es enzima del citocromo, y por lo tanto pues aumenta los niveles sistémicos de los antirretrovirales. Y este se encuentra coformulado con la tazanavir y con el darunavir, ¿verdad? Otra ventaja que tiene que eh, eh, es una dosis al día, ¿no? No con el ritonavir, lo que se maneja mayoritariamente son cada 12 horas, ¿verdad? Y pues como les mencioné, no es intercambiable con el ritonavir, ¿verdad? Se tiene que usar, porque las dosis son diferentes de los antirretrovirales, el nivel de inhibición, digamos, es distinto también. Y también es importante mencionar que estos dos, pues por impedir un paso metabólico de los fármacos, tienden a tener muchas interacciones, ¿verdad? Que vamos a ver también más adelante. Ahora sí, el primer fármaco de nuestra familia, ¿verdad? De dos proteasas, pues el más importante actualmente, que es el darunavir. Este es un inhibidor de proteasa de segunda generación. De todos los inhibidores de la proteasa, es el que mejor o mayor barrera genética tiene. O sea que, digamos, tiene mayor resistencia a las mutaciones del virus, ¿verdad? A una mala adherencia también, pues es bastante robusto y pues tolera bastantes mutaciones puntuales del virus. Más adelante vamos a ver que actúa en varios sitios de la enzima proteasa, lo que lo hace como más resistente, ¿verdad? A los cambios que pudiera tener el virus a nivel genético. Viene conformulado, como les mencioné anteriormente, con el covicistat. Este es el Prescovix, que es una dosificación de una vez al día, 800 y 150 miligramos, ¿verdad? Es muy práctica, por decirlo así, porque solo se toma un comprimido al día y pues el problema que tiene es que es demasiado costoso, pero sí es un buen medicamento que todavía se recomienda en algunas guías, ¿verdad? Como alternativa de primera línea. El darunavir y también viene formulado no, perdón, conformulado, no, viene separado para tomarlo con ritonavir, ¿no? Entonces hace que sea un poco más incómodo para el paciente la toma porque tiene que tomar una tableta de darunavir de 600 por la mañana con 100 miligramos de ritonavir, que es una tableta, y en la noche lo mismo, ¿no? Una tableta de darunavir de 600 con otra. Entonces ahí son 4 tabletas al día solo de este medicamento, lo que hace un poco más como engorroso la toma, ¿verdad? Lo que pudiera derivar en una peor adherencia y también más efectos secundarios. Bueno, el mencionado, el darunavir es un proteasa de segunda generación y fue aprobado por la FDA desde el 2006. El mecanismo de acción pues, es parecido, por lo menos de todos los proteasa, el darunavir y el atazanavir pues son prácticamente el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? El darunavir inhibe selectivamente la división de las poliproteínas codificadas por los genes GAT y POL del VIH, que son proteínas estructurales, ¿verdad? Del virus y proteínas enzimáticas, como la proteasa, la integrasa o la transcriptasa reversa. Entonces, esto hace que el virus, pues, no se pueda replicar funcionalmente, ¿verdad? No es funcional y no se puede replicar. Y también nos menciona la literatura que cuando el darunavir tiene unos mecanismos de acción eh, o sea, se une a diferentes partes de la enzima debido a su flexibilidad molecular. Entonces esto hace que sea mucho más resistente a las mutaciones del virus, ¿no? Entonces, el darunavir, pues, también demuestra actividad antiviral en una amplia gama de cepas primarias de los grupos M y O, que son los que más prevalencia tenemos en América, ¿verdad? Del VIH-1, con concentraciones
efectivas de entre 0,1 y 4,3 nanomol, o sea, concentraciones muy, muy, muy mínimas, ¿verdad? Por 10 a la menos 9 creo que son nanomoles, ¿verdad? Muy poquito, y estos valores son muy inferiores a los límites de concentración tóxica celular, que oscilan entre 87 milimoles y 100 milimoles. O sea que el periodo, la ventana terapéutica, digamos, del Daronevirus está bastante amplia y pues nos da chance a utilizar dosis, si fuera el caso, o sea, dosis un poco altas, ¿verdad? Y aquí pues en el dibujo pues se muestra la enzima proteolítica, ¿verdad? La proteasa. Y pues aquí están los sitios de decisión donde se cortarían los polipéptidos para que el virus fuera funcional. Aquí está esta imagen que les comentaba anteriormente. Estas son las mutaciones asociadas al darunavir, donde están todos los sitios donde se cambia el aminoácido, ¿verdad? En los codones, digamos, pero acá está por posición. Y pues todos estos sitios, como les mencioné anteriormente, pues el Navir tiene esa flexibilidad molecular para, si se afecta, pues uno de estos también podría utilizar dos o otros, varios, ¿verdad? Para que no se vea afectado tanto por las mutaciones. Los comprimidos de darunavir siempre se recomienda consumir con alimentos porque aumenta su biodisponibilidad. La biodisponibilidad pues no es más que la cantidad de fármaco disponible en el sitio de acción, en la diana, en donde necesitamos que el medicamento ejerza su efecto. Y pues se toma con alimentos, cuando se toma con alimentos, la concentración máxima y el área bajo la curva del darunavir pues aumenta en un 30% en comparación con el estado en ayunas. Entonces siempre y también para evitar efectos secundarios, ¿verdad? Que como vamos a ver más adelante, los inhibidores de proteasa se caracterizan mucho por producir efectos a nivel gastrointestinal. Entonces, cuando hay un poco como de base en el estómago, pues tiende a provocar, tener menos incidencia en este aspecto. Eh, el darunavir, igual que el ritonavir, tiende a unirse mucho, es muy afín a las proteínas plasmáticas y se une a un 95%, principalmente a la glucoproteína alfa 1 ácida. Y por eso es muy poco probable que los pacientes con hemodiálisis o diálisis peritoneal eliminen el fármaco por esa vía, ¿no? Eso es importante para tomar en cuenta para los pacientes renales, ¿verdad? Ahora vamos a la toxicidad. La toxicidad de los inhibidores de la proteasa pues es muy parecida entre todos los antirretrovirales de familia, con algunas cuestiones que son específicas de cada uno, ¿verdad? Los efectos secundarios más comunes son diarrea, náusea, vómitos, dolor de cabeza, erupción cutánea, aumento de los lípidos y en sangre, ¿verdad? Y dolor abdominal. Eh, los eventos secundarios rara vez requieren la suspensión del tratamiento. En un estudio se demostró que el 2,3 al 4,7 de los sujetos tuvieron que abandonar el medicamento por este tipo de molestias, ¿va? En algunos casos, en postcomercialización del medicamento, en la vigilancia, ¿va? Postcomercialización, se encontraron casos de diabetes mellitus, ¿verdad? O exacerbación de una diabetes mellitus ya preexistente, o glicemias elevadas, ¿verdad? Y esto, algunos pacientes requirieron el aumento en la dosificación de lo hipoglicemiante, ya sea en su presentación oral o de la insulina, ¿verdad? Dependiendo del tipo de diabetes mellitus que tiene. Y pues en algunos casos también este sí fue causa de cambiar el medicamento del antirretroviral, ¿no? Ya no continuar con esto. Otro síndrome, otro efectos secundarios muy comunes con los inhibidores de la proteasa son la distribución anómala de los lípidos en el cuerpo, ¿verdad? Las lipodistrofias. Por ejemplo, acá se puede observar el efecto secundario que es la que se muestra
varios libros, ¿verdad? La jiba de búfalo, que es una acumulación de grasa a nivel cervical. Y pues hay adelgazamiento en las extremidades superiores e inferiores y la grasa, pues los lípidos se centran más a nivel del estómago, de, de las mamas, ¿verdad? Por ahí ginecomastia, la cara de luna, alopecia, la jiba de búfalo que se ve acá. Todo eso es se le denomina como una apariencia Cushingoide, que es muy similar al síndrome de Cushing. Y pues actualmente todavía no se desconoce el mecanismo y consecuencias a largo plazo de estos acontecimientos, pero obviamente puede traer muchos problemas a nivel estético y también metabólico, ¿verdad? Y el darunavir se clasifica dentro de la categoría C, ¿no? En el embarazo, ¿verdad? Aquí pues vamos a tratar de diferenciar un poco cómo son los efectos secundarios de darunavir con covicistat o de darunavir con ritonavir. Son muy parecidos, pero hay unas diferencias, ¿va? Muy frecuentes, o sea, más del 10% diarrea con covicistat, ¿va? Náuseas, erupción cutánea. Aquí muy frecuentes, diarrea con ritonavir, niveles elevados de glucosa. Pues es mucho más presente con ritonavir, que es la que se toma 2 veces al día. Y la erupción cutánea o el rash, todo esto es más prevalente con el covicistat. Y frecuentes, fatiga, vómitos, dolor abdominal, distensión abdominal, dispepsia, todo a nivel gastrointestinal va. Aumento de las enzimas pancreáticas, angioedema, urticaria, anorexia, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y hiperlipemia en general. Entonces, frecuentes con ritonavir, gastrointestinales, ¿verdad? También elevación de las enzimas pancreáticas, dolor abdominal, distensión abdominal, dispepsia, eh, erupción cutánea también es un poco menos frecuente con ritonavir, pero sí puede ocurrir, ¿verdad? Lipodistrofia y hiperlipemia también, anorexia, diabetes mellitus, que está descrita en frecuentes igual que el covicistat, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Este es un estudio se realizó en el 2013, creo que fue el estudio, se llama estudio ODIN, pues es solo para demostrar la, como la incidencia que tienen los antirretrovirales que se toman con mayor frecuencia a las dosis, cuando se toman como una dosis única, ¿va? Entonces, los efectos secundarios fueron mucho menores en los pacientes que estaban con una dosis de 1 vez al día que en los que estaban con la de 2 veces al día. El colesterol total está mucho más elevado, pero en los que toman 2 veces al día, igual los triglicéridos. El LDL sí está al revés, ¿verdad? Sí es mayor en la de 2 veces, en la de 1 vez al día. Y las náuseas son frecuentes en los dos grupos. Los vómitos son más frecuentes, obviamente, en los que toman 2 veces al día por aumentar la frecuencia de la toma del medicamento. La diarrea también es más frecuente por lo mismo. El rash es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo porcentaje. Y el dolor de cabeza, pues también es un poco más elevado. Contraindicaciones y precauciones con el uso de darunavir, pues todos los pacientes con insuficiencia hepática grave, el Child-Pugh clase C, pues está contraindicado, va por la hepatotoxicidad que puede producir el medicamento, ¿no? Entonces, si el paciente ya tiene una enfermedad hepática preexistente, que puede ser incluso hepatitis B o C, que son muchos de nuestros pacientes, pues tienen esta enfermedad concomitante con el virus del VIH. Entonces no se recomienda tanto el uso de este medicamento porque puede empeorar las pruebas del laboratorio que indican inflamación a nivel hepático como las transaminasas, ¿verdad? La TG o la TGP. Y entonces no, se tiene que realizar, si se tiene que utilizar el medicamento porque siempre es riesgo-beneficio, tiene que haber una estrecha vigilancia de una química sanguínea con perfil hepático, ¿va? Con las transaminasas, bilirrubinas y todo esto. Más que todo las transaminasas, tiene que llevarse un seguimiento. Ahora, las interacciones del darunavir, ritonavir o darunavir-covistat, como mencioné anteriormente, pues como estos dos son inhibidores enzimáticos, van a alterar a todos los fármacos que se metabolicen por esa vía, ¿verdad? Entonces, como los pacientes con el virus
especialmente en etapa avanzada, ¿verdad? Eh, Tienden a utilizar muchos medicamentos, ya sea anticonvulsivantes, antibióticos, medicamentos profilácticos, lo que sea. Entonces, muchos de estos se metabolizan por esta vía, ¿verdad? Y el ritonavir es un inhibidor del CYP3A4 o 5 dependiendo de la genética, y del CYP2D6, ¿verdad? Igual el covicistat. Y si nos damos cuenta acá, estos se encargan del 36% del metabolismo o de la oxidación o hidroxilación de todos los fármacos o xenobióticos, ¿no? Igual el CYP2D6 se encarga del 19%, o sea, es un porcentaje muy alto. Por eso tienden a tener demasiadas interacciones con los fármacos coadyuvantes. Bueno, vamos a ver tres ejemplos de este tipo de interacción, ¿verdad? Los antituberculosos que son eh, de, de uso diario, digamos, en los pacientes, principalmente los que se encuentran hospitalizados. Las rifamicinas son, aquí de ejemplo tenemos la rifabutina, pero las rifamicinas en sí son inductores enzimáticos muy potentes. De hecho, la rifampicina es el inductor enzimático más fuerte que tenemos en la terapia actual de todos los fármacos. Y la rifabutina de las tres rifamicinas, la rifapentina, la rifampicina, esta es la que es menos inductora a nivel del citocromo, ¿no? O sea, produce una menor estimulación de este sistema, pero igualmente produce una disminución en las concentraciones del darunavir, ¿verdad? Que puede dar lugar a un fracaso virológico, a un fallo terapéutico, ¿verdad? Y aumenta a su vez la inhibición enzimática que tiene el ritonavir o el colcistat, aumenta los niveles plasmáticos de rifabutina, lo que puede dar lugar a mayores efectos secundarios de este medicamento, así como su del metabolito la 25 o desacetilrifabutina. Entonces, esto va a producir mayores efectos secundarios de este medicamento y fracaso terapéutico de este, ¿no? Entonces, lo que se recomienda con la rifabutina, pues, eh, si vamos a utilizar darunavir, es hacer un hemograma o una hematología así eh, más estrecho, un seguimiento más estrecho con respecto a la hematología debido a la neutropenia que pudiera causar las concentraciones sanguíneas elevadas de este medicamento. Con la rifampicina, pues, y darunavir covistat está completamente contraindicado, no se puede utilizar este medicamento, se tendría que cambiar ya sea el esquema antituberculoso o el esquema antirretroviral, dependiendo del caso. Hay que individualizar, ¿no? Hay que ver cuál es lo que más le conviene al paciente. Bueno, ahora con el otro tipo de interacción es con otro antirretroviral que utilizamos en algunos casos en la clínica para pacientes también de rescate, como terapia de rescate de tercera línea más que todo, es el Maraviroc. Y pues este lo que tiende a hacer el darunavir es aumentar las concentraciones plasmáticas del Maraviroc, lo mismo que ocurría con la rifabutina, ¿no? O la rifampicina, por la inhibición enzimática de los boosters, ¿no? Entonces esto va a provocar más molestias, ¿no? Más molestias del Maraviroc. Ahora con los anticonvulsivantes, ¿verdad? Estos o los antiepilépticos, estos pues, por ejemplo, estos dos medicamentos que mostramos acá, el fenobarbital o la phenytoína, son inductores enzimáticos. Entonces va a tener, al igual que las rifamicinas, una disminución en las concentraciones plasmáticas del darunavir, que pueden llevar a concentraciones plasmáticas muy bajas y por ende el fracaso virológico o mutaciones de resistencia hacia las proteasas y la inhibición enzimática del ritonavir y el covistat, aumentar los niveles de phenytoína y fenobarbital. Entonces esto no se recomienda tampoco, ¿verdad? Lo que se desea acá es encontrar un medicamento anticonvulsivante que no se metabolice por esa vía. Y uno que se utiliza mucho en la clínica es el levetiracetam, que no se ve afectado por ninguno de estos medicamentos, por ni el darunavir, ni el colistat, ni el ritonavir. Y el problema con este es que es bastante costoso, ¿verdad? Pero sí, no tiene ninguna interacción.
Ahora vamos con el segundo de los fármacos de la plática ahora, es el lopinavir ritonavir. Este es el primer antirretroviral inhibidor de proteasa que se descubrió, ¿verdad? Y pues fue en el año 96, ajá, y pues igual que los demás proteasas, pues tienen una buena barrera genética, ¿verdad? Y de hecho todavía se utiliza en algunos casos por lo mismo, porque es un buen medicamento, a pesar de que las dosis del lopinavir y ritonavir, o sea, el número de tabletas, digamos, es elevado. También son 4 tabletas al día, a pesar de que viene coformulado ya con ritonavir. Estas son las presentaciones, estos son los medicamentos en los originales, ¿verdad? Los que se desarrollaron por Abbott o AbbVie ahora, las tabletas de Aluvia, 2 tabletas cada 12 horas, o el Caletra, que es la formulación pediátrica, ¿verdad? Para los niños. Está pues también, yo creo que todavía solo se encuentra presente en la formulación original. Y pues acá sí tenemos ya en tabletas, ya hay presentación genérica, ¿no? No es el caso de algunos que manejamos en la clínica de la Casa Milán. Ujú. Este medicamento pues ya está comercializado desde el año 2000, ¿verdad? Y pues ya tiene su tiempo, pero todavía tiene utilidad en algunos casos. El mecanismo de acción del lopinavir varía un poco con el del darunavir en el sentido de que sí inhibe la escisión de las poliproteínas codificadas por el GAD y el POL, o sea, las estructurales, la matriz, la cápside, la metacápside, la PC, pero también las proteínas enzimáticas como la transcriptasa reversa, la proteasa o la integrasa, pero sí no se une directamente al sitio de acción al sitio activo, perdón, de la proteasa, sino que lo que hace es que funciona como una molécula peptidomimética. ¿Qué significa esto? Que contiene, o sea, lo que hace es que es como un sustrato falso, digamos, de la proteasa, y lo que hace es eh, gastar, digamos, a la proteasa cortando a la molécula del lopinavir en vez de estar cortando los polipéptidos que van a conformar las proteínas, ¿verdad? Después que van a ser funcionales para el virus. Sí, porque en sí el lopinavir es mucho más afín a la proteasa que los polipéptidos del virus en sí, ¿verdad? Entonces, este también es un tipo de antagonismo, pues este sí competitivo que depende de la afinidad del sustrato al enzima. Eh, Ahora, en relación con la administración en ayunas, la administración con comida aumenta ligeramente el área bajo la curva de la formulación de los comprimidos en un 19%, pero aumenta drásticamente el área bajo la curva de la formulación de la solución oral en un 130%. O sea que sí es muy, muy, muy recomendable de que la solución oral se dé con comidas, así también evitamos los efectos secundarios producidos a nivel gastrointestinal, ¿no? O sea, siempre los proteasas se recomienda con comida. Efectos secundarios muy parecidos, ¿verdad? A los del darunavir son gastrointestinales, diarrea, náuseas, pancreatitis, vómitos, reflujo gastroesofágico, gastroenteritis, colitis, dolor abdominal, distensión abdominal, dispepsia, hemorroides, flatulencia. También hay trastornos hepatobiliares, ¿verdad? Como el darunavir, frecuentes también, o sea, menor del 10%, pero digamos que el 10% de los pacientes, poco menos del 10% de los pacientes podría padecer de hepatitis, incluyendo aumento de las enzimas, las transaminasas, ¿no? De las enzimas hepáticas. Unas interacciones, pues el lopinavir y ritonavir, a diferencia del darunavir, sí tiene interacción con el tenofovir. El mecanismo es desconocido, pero lo que se sabe es que aumenta las concentraciones de tenofovir, disoproxil fumarato, no el alafenamida, no sí el alafenamida, y lo que hace que aumente la toxicidad del fármaco a nivel renal más que todo, ¿verdad? Y también a nivel óseo, pero más que todo a nivel renal. Esta combinación es bien, bien nefrotóxica, por lo que hay que tener mucho cuidado con los niveles de creatinina en estos pacientes y recomendar la toma de agua, de muchos líquidos.
Ahora, con las benzodiazepinas, esta interacción sí es general de los inhibidores de la proteasa, aumenta los niveles de midazolam debido a la inhibición enzimática de los boosters, ¿verdad? Y esto lo que hace es que puede provocar una mayor sedación o incluso poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Hay que tener muy en cuenta cuando se utiliza midazolam en inhibidores de la proteasa. La hierba de San Juan ya sabemos que no se puede utilizar ningún tipo de plantas medicinales con estos medicamentos, con los antirretrovirales en sí, ¿verdad? Los antituberculosos con la rifabutina y la rifampicina, pues disminuye la concentración del lopinavir y la rifampicina pues la disminuye en gran medida. Sí se puede utilizar, pero tendríamos que triplicar las dosis de ritonavir de 100 miligramos a 300 miligramos cada 12 horas, ¿no? Entonces el número de tabletas aumenta de manera bastante drástica, ¿no? El último de los que vamos a hablar hoy todavía se encuentra en uso, es el atazanavir, y pues este se distingue de los otros inhibidores de la proteasa en que, bueno, al igual que el darunavir o formulado con covicistat, se puede administrar una vez al día y tiene menos efectos sobre el perfil lipídico que los demás inhibidores de la proteasa. Es una ventaja, ¿verdad? Que tiene, fue aprobada por la FDA en junio del 2003 y está se puede utilizar en pacientes pediátricos de a partir de los 3 meses de edad o que pesen menos de 5 kilogramos, perdón. Estas son las presentaciones de la Tazanavir, ya hay genérico, ya está coformulado con ritonavir incluso, o el Rayetas, que es el innovador, está en presentación de 300 miligramos o de 200 miligramos sin el booster, que hay que dárselo por separado. Y el mecanismo de acción, este sí es igual que el del darunavir, se une al sitio activo de la enzima, evitando la decisión de las proteínas virales codificadas por el Gag-Paul. Y el VIH-1 siempre va evitando así la maduración, por eso es que a los inhibidores de la proteasa se le llama también inhibidores de la maduración, ¿no? Porque evitan ese paso de polipéptidos o proteínas no funcionales a funcionales, ¿verdad? Para que el virus pueda ser infectivo y puede ser un virus maduro. Y los efectos secundarios, a diferencia de los otros dos antirretrovirales que vimos hoy, no, sí tiene acción en el sistema nervioso central, causa dolor de cabeza, trastornos oculares frecuentes, ictericia, que es el mismo daño hepático que se produce con los inhibidores de la proteasa, y gastrointestinales, como siempre, vómitos, diarrea, dolor abdominal, náuseas y dispepsia. Bueno, y eso sería todo por la presentación. No sé si tienen alguna duda. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna duda o pregunta para el licenciado? La pueden escribir a través del chat. Vamos a ver, licenciado, si algo escribieron alguna pregunta. Está bien. No, ¿No, no hay ninguno? Está bien. no hay ninguna pregunta, están tímidos. Doctora, yo había hecho una pregunta en relación a los pacientes con los pacientes de VIH. Si en algún momento un paciente que lleva años con tratamiento de VIH y es pues indetectable al momento de tomar, digamos, e inicia con tuberculosis. Al momento de tomar estos tratamientos, probablemente el tratamiento de VIH hace que sea más fácil que sea drogoresistente o multidrogoresistente. Esa era mi pregunta. O sea, podría ser que sí ocurriera si se maneja mal el caso, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una interacción a nivel del metabolismo, por ejemplo, que se mencionó anteriormente de la rifampicina, que induzca el metabolismo del antirretroviral y este mantenga concentraciones inhibitorias mínimas por debajo de lo que debería de estar, sí se podría producir una interacción de ese tipo, ¿verdad? Ahora, si se toman las medidas que se deben tomar, por ejemplo,
Si fuera el caso de que utilizara el paciente el lopinavir ritonavir, por ejemplo, y aumentamos las dosis de ritonavir al triple, pues nos evitaríamos ese inconveniente. Igual si utilizamos, o lo ideal sería que el paciente tuviera un inhibidor de integrasa con dos análogos nucleócidos, ¿verdad? Y el inhibidor de integrasa como el dolutegravir también debería de estar duplicada la dosis. Y tal vez aquí, licenciado, hay que recordar que los inhibidores de proteasa, si bien son unos muy buenos tratamientos antirretrovirales con alta barrera genética y robustos, Ujú, como primera línea, por lo general Latinoamérica no los utilizamos como primera línea, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que no se puedan usar. Por ejemplo, daruranavir covicistat sí se puede usar o lo usan, por ejemplo, en España como primera línea. Pero por lo general, nuestra mayoría de pacientes no van a estar con inhibidores de proteasa. Nosotros, por lo general, los inhibidores de proteasa ya los utilizamos en pacientes con segunda línea o incluso en rescate, ¿verdad? Y lo que decía el licenciado también es importante a la hora de que tengamos, por ejemplo, un paciente con coinfección de tuberculosis, hay que aumentar la dosis del ritonavir, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Entonces, por eso, tanto el farmacéutico como el médico, cuando tenemos coinfecciones con tuberculosis y vamos a dejar tratamiento con rifampicina dentro del tratamiento o el esquema de tuberculosis, tenemos que tomar las medidas necesarias porque como la rifampicina es un potente inductor, baja las concentraciones de algunos antirretrovirales. Entonces aquí lo que hacemos es duplicar o aumentar las dosis de los boosters, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante para que el paciente no vaya a fallar al tratamiento antirretroviral. No precisamente podría tener una resistencia, sino puede fallar al tratamiento porque no estamos llegando a las concentraciones necesarias que necesita el paciente para controlar el virus, ¿verdad? No sé si respondimos a la pregunta con el licenciado. Sí, sí, gracias, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta al licenciado Peralta? Em, yo creo que no, licenciado. Le ok, agradecemos mucho por su intervención el día de hoy. Muchas gracias, muy amable por darnos la clase, recordando que igual siempre estará compartida en la plataforma. Muchas gracias, licenciado. Que pase feliz noche. gracias, feliz noche a todos, que descansen. Bueno, muchísimas gracias a todos. Solo para recordar, la hoja de trabajo ya está en la plataforma. Sé que unos han tenido dudas sobre, porque ahora aparece como cuestionario en la plataforma, pero la pueden resolver desde la plataforma. Ya no hay necesidad que la descarguen y la vuelvan a subir, sino ahorita esta semana se hizo la modalidad que ustedes ya la pueden resolver desde la plataforma y va a estar abierta, ¿sí? Esa, como les indicaba en el chat, pueden abrirla y cerrarla cuantas veces ustedes sean necesario. Lo único que hay que estar seguros es que no le den finalizar cuando ya, antes de tiempo a la hoja de trabajo, pero la pueden resolver desde ahí. Esta igual estará abierta, ya saben, hasta la otra semana. Y el examen de corto de módulo pues estará habilitado hoy a partir de las 8 de la noche para que lo puedan resolver. Y de igual forma estará abierto hasta el día domingo, ya saben, a las 23:50. ¿Ok? Entonces, para recordarles que esta semana pues sí hay tanto hoja de trabajo como examen del módulo. Que pase muy feliz noche y nos vemos el día martes nuevamente para nuestro siguiente módulo. Buenas noches.